Buenos días, sus señorías. Vamos a ver una segunda vuelta al tema del widget del reloj Casio. Como veis, hemos mejorado el reloj de ese famoso reloj de plástico sin más que nos daba la hora y el día de la semana pulsando un botón. Hemos pasado a otro que ya nos da el día de la semana, el día del mes, el de ahora, los minutos y segundos, en una fuente que imita la fuente de las pantallas LCD antiguas y con un aspecto mucho más bonito. Pero no solo eso, siguiendo el espíritu de Piqué, podemos cambiar ese Casio por un Rolex y este Rolex por un Casio. Los temas importantes aquí, distintos del vídeo anterior, serán el manejo de la fuente, que como veis es la instalación de una fuente desde gambas y demás, y dentro del Rolex el uso de la clase Paint para pintar el relojito, las agujas y demás del relojito. Así que el programa es este y bien, lo paramos. Respecto al anterior, tenemos la imagen, por supuesto mejorada, la imagen del Rolex, que como veis no tiene agujas ni tiene nada, es solamente el fondo del Rolex, y un fichero de ayuda, perdón, una imagen de ayuda que nos da cómo se manejan los botoncillos del Casio. Eh, este formulario, Dios mío, qué cabeza tengo, lo que hace es lo mismo que hacía el otro, que no nos daba más que eso, utiliza el modo máscara. Todo eso de la máscara y de cómo que sea un widget lo tenéis en el otro formulario, no voy a perder ahora más tiempo en ello. Lo cual quiere decir que si, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un experimento. Ponemos estas tres paneles, un background del verde brillante este. Si ahora ejecutamos el programa, veréis que, aunque esto es cuadrado, sin embargo, las zonas que nos aparecen como útiles son las que coinciden con la imagen. Aquí estaría esta la esquinita, pero ahí no pasa nada. Solo cuando pulsamos aquí tenemos el efecto deseado. Ok, tenemos eso y luego en vez de tener una sola etiqueta como teníamos antes, tenemos cinco. Tenemos esta que nos da la hora y el minuto, esta que nos da el segundo, esta que nos da el día de la semana y esta que nos da el día del mes. Con ello, bueno, y hay otra que es la que nos da el cronómetro, que naturalmente, bueno, está ahí. Es que no se ven muy bien con mi entorno de escritorio. Si les pusiera un borde se verían, pero no les voy a poner ningún borde. Sabéis que están ahí. La jerarquía lo tenéis, por el nombre, hora, segundo, día, número, y los 4 paneles para hacer clic y luego el timer. No tiene más. La novedad es lo de la fuente. La primera vez que ejecutamos voy a borrar la fuente que se instala en local share fonts. En mi caso solo tengo esa. Si tenéis más fuentes instaladas estarían ahí. Y en config voy a borrar dentro de la carpeta Gambas 3 la configuración de la clase settings de este programa. Con esto lo que tenemos es la primera ejecución de programa como si no se hubiese ejecutado nunca en este ordenador. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que os muestro aquí. Si no existe dentro de la colección de fuentes del sistema la fuente DS digital, que es la que tenemos en este ficherito, nos lo dice y nos pregunta si la queremos instalar o no. Si le decimos que no, veremos el programa con la fuente del sistema. Si así nos gusta y por lo que sea no queremos instalar esta fuente, le decimos que no nos pregunte más y arreglado. Con eso ya no nos aparecerá más la pregunta y veremos el programa de esta manera. Le decimos que no, veremos el programa. Como veis aquí, la diferencia con respecto a lo que veíais antes es el tipo de letra. Sin más, lo demás es exactamente lo mismo, pero antes era como más Casio, más LCD y ahora pues bueno, son números normales. Si
paramos bueno, al no tenerla instalada, siempre tendremos este menú para instalarlo cuando digamos. Salimos de aquí. Si al volver a ejecutar le decimos no me preguntes otra vez, lo que se va a hacer es grabar dentro del fichero ese de .config Casio, o sea, Gambas 3 Casio, se va a grabar esta variable como no, en vez de como sí, como no, es decir, que no está instalada. Entonces, se va a poner a grabar como sí, que dice que ya hemos hecho la pregunta y que no me lo vuelvas a preguntar. Eso lo vemos si vamos al punto config Gambas 3, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí tenemos el Casio y el Casio Conf solo tiene la geometría de inicio del formulario, de dónde estaba dentro de la pantalla ubicado, etcétera, etcétera. Si ahora en la ejecución decimos dónde estoy, a ver, párate, Sésamo, aquí, le digo que no me preguntes otra vez, se ejecuta con la fuente del sistema y en CasioConf de Gambas 3, como veis, aparece esta variable, lo he llamado FontInstalled, en realidad sería cuestión preguntada en vez de fuente instalada, y le diríamos que sí, para que si no es no, que es lo que nos dice el código, si es diferente de donde estamos aquí, si esto es diferente de sí, entonces nos preguntamos una y otra vez hasta que la fuente esté instalada. Si como ahora hemos anulado la cuestión, la manera de instalar la fuente es usando el menú. Le damos a instalar y fijaos, aparecen dos ventanas. Esta debería aparecer encima, pero bueno, aparece aquí. Este es el programa que tiene mi sistema operativo Linux Mint para instalar fuentes. Aquí la puedo instalar. Le digo que sí, que me la instale y ya está. Queda instalada esa fuente en el sistema. Y el programa Casio nos dice si se instaló la fuente, la fuente Casio será usada en la próxima ejecución. Ok, es decir, cerramos salir, volvemos a ejecutar el programa y ahora sí nos aparece con ese aspecto realmente de un Casio. Esta instalación de fuentes, si os habéis dado cuenta, no pide la clave de usuario. No estamos modificando nada del sistema operativo. Simplemente estamos instalando esa fuente dentro de la carpeta .local share fonts. Aquí. La estamos instalando aquí y como es una cosa propia de nuestro usuario nada más, pues no hay necesidad de utilizar eso, los poderes de SuperVaca para poner nada. Ok, entonces el funcionamiento, bueno, pues os lo cuenta la ayuda. Si le damos a ayuda, lo tenemos aquí y nos lo cuenta, que con el botón derecho sale el menú contextual. Aquí damos start o stop al cronómetro, aquí establecemos el cronómetro y aquí lo quitamos. Es decir, aquí establecemos el cronómetro, aquí lo ponemos en marcha o lo quitamos, aquí lo reseteamos otra vez y aquí establecemos el reloj. Así es todo lo que hace ahora el programa. El código correspondiente lo tenéis por aquí, que no os lo cuento. Si en algún momento os bajáis, que es muy tonto para contar nada, si en algún momento os bajáis el proyecto y lo miráis. Y por último, para imitar a Piqué, tenemos en el menú que podemos ir a ver el Rolex. El Rolex, como ya habéis visto antes en la imagen, todo está ya pintado por la imagen y lo único que nosotros ponemos son las agujitas del reloj y el día del mes en la ventanita. ¿Cómo se hace eso? Vamos a pararlo aquí en Rolex. Utilizamos un drawing area y con la clase Paint vamos pintando las distintas rayitas. Este código que pinta las rayitas que tenéis aquí no es mío. Este lo he pillado de la granja de gambas en un programa que hay que hace eso, hace un reloj. Lo he simplificado para que pinte, porque el programa original pinta lo que es el reloj y aquí solo quiero las agujas.
Entonces básicamente no os voy a describir la clase Paint, que es una clase enormemente complicada y demás, pero bueno, aquí lo que hacemos es pintamos la aguja de los minutos, la aguja de las horas, los dos círculos centrales y los segundos. La aguja de los segundos necesita pintas dos líneas en realidad. Si os habéis fijado, es que como es pequeñito no se ve muy bien, pero el culo de la aguja roja es más ancho, es el doble de ancho que la aguja en sí, de la aguja por el otro lado. Entonces eso necesita que sean pintadas dos líneas en vez de una. Y ya está, eso va girando según esos magníficos cálculos del seno, el coseno, el pi y el po, que no, ahí los tenéis, no os lo voy a contar. Y el Rolex no hace nada más, no tiene más misterio. El Rolex lo pones y está ahí, te muestra la hora, te muestra el día. Ya os dije que era así, y aún así no se ve, casi que se sale la fuente de la ventanita. La podría poner más pequeña, pero no sé entonces si sería legible. Pero bueno, esto es para hacer el chiste y ya está, de cambiar el Casio por el Rolex, no tiene más meta. Y bien, eso es casi todo. Bueno, es lo que decía como novedades. Una es esta del manejo de la fuente, la otra es el manejo de la clase Paint, que hemos estado viendo aquí, y contaros que he tenido que enlazar el proyecto, la clase Desktop, para llamar con el método Open que tiene esta clase, lo tenéis aquí en Desktop Open, llamar al programa que instala la fuente. Ese programa de entrada yo no sé cuál es porque no sé qué sistema operativo estás usando en concreto ni cómo se llama el programa que tu sistema operativo utilice. Por eso el Desktop Open, está aquí abajo creo, aquí, Desktop Open lo que hace es decirle al entorno, al de escritorio, decir, oye, ábreme este archivo TTF con lo que tú tengas. Y true es una variable que dice que nos esperamos a que esta sentencia esté hecha. Esto en realidad es falso, porque sí, nos esperamos, pero esto está hecho en el momento en que el escritorio abre el programa de instalar fuentes y después continúa, al margen de que la hayamos instalado o no. Por eso esta pregunta nos dice que si se instaló la fuente será utilizada en el próximo programa y demás. Para eso he tenido que enlazar el módulo Desktop. Y hay otra cuestión que es cuando sacamos el día de la semana, la fuente esta, si le doy doble clic me lo vas a mostrar, sí. Esta fuente no tiene, como veis aquí, ni minúsculas ni acentos, solo números y letras mayúsculas. Es una porque las estas digitales no utilizaban esa película. Entonces el sábado es un día con acento. Al estar traducido al español nos sale S A acentuada B, SAB. Y en la pantalla se veía muy feo porque la A acentuada te la saca con la fuente del sistema y mezclando. Así pues, en el proyecto enlazamos el componente gbUtil que contiene una extensión de la clase string y esta extensión contiene esta función remove diacritics, que lo que hace es que elimina los acentos de cualquier cadena. Así que una vez instalado eso puedo utilizar este comando string remove diacritics, la fecha con las 3 Ds del format que me la hace en letra de SAP, pero sin acento, y ya sale perfecta. Y la otra cuestión, hay algo más que os quería contar. ¡Ay, qué cabeza! Ya, la traducción. Como veis, todas las cadenas están en inglés y pongo entre paréntesis cada cadena. Una cadena entre paréntesis es una cadena traducible. Lo único que tenéis que hacer es en vuestro proyecto, le decís en las opciones que es un proyecto traducible, le activáis esta, y mi sistema es lenguaje por defecto inglés.
Entonces coloco las cadenas dentro del código en inglés. Esta no, por ejemplo, porque no es traducible. Aquí estoy hablando de la variable esta, no quiero que esto se traduzca así ni nada de eso. Pero todas las demás, como esta de aquí, esta y esta y esta y esta, aparezcan traducidas. Si nunca habéis hecho un programa traducido, una vez que le dais a que sea traducible y el lenguaje por defecto, en este botoncillo tenéis que por defecto y os pone todas las cadenas traducibles, que son las que tú hayas puesto entre paréntesis, así como las propias de los controles, es decir, el tooltip, el text y todos esos valores, y las propias del sistema. Por ejemplo, esto de Small Desktop Widget Display Design, esto es lo que aparece en las propiedades, proyecto propiedades. Aquí tenemos este que también es traducible, claro, para cuando tengas. Entonces, con esto vais de línea en línea escribiendo aquí debajo la traducción, exit, y aquí debajo salir. Cuando las tengáis todas, le dais a guardar y ya tenéis la traducción hecha. Así, cuando ejecutamos, el salir no sale como exit, help sale como ayuda. En ayuda tenemos una cadena que es esta, clic botón derecho para menú, que en el original, si lo veis, en el original del help está en inglés, o sea, luego ha sido traducido. Decir que el único cambio que le voy a hacer al programa una vez que sube el vídeo será, igual que tengo esta cadena que se traduce, voy a eliminar estas cadenas, estas etiquetas de la imagen de fondo de la ayuda y las voy a sustituir por etiquetas que se traduzcan. Y nada más, esto es cosas que hemos aprendido o que hemos visto, lo de cómo se instala la fuente desde Gambas, cómo se meten extensiones para la clase string y la clase desktop, o sea, módulos que amplían lo que ya tenemos en Gambas, y el uso de la clase paint, que eso lo dejo para que os rompáis el coco con él. Este ficherito no hace nada, lo tengo ahí porque en algún momento a lo mejor me animo a ponerle sonido de alarma también al Casio, y bueno, y ya está. Solo contaros que de tanto mirar las fotos de los Casios y de tanto hablar de Casios y de tanto Casio, al final, como yo tuve uno de niño, cuando tenía 12 años, me regalaron uno en mi cumpleaños, que no recuerdo qué ocurrió con aquel, pues me he comprado otro. Me he ido a Amazon y me he comprado un Casio que está ahora mismo en camino para recordar viejos tiempos. Y nada más, sed buenos, no peguéis a vuestros hijos, no engañéis a vuestras mujeres y que seáis felices.